en la grilla a un gran personaje que hemos entrevistado largamente y que apreciamos profundamente, que es el ex senador Alberto Curiel. Buenos días, Alberto. Buenos días, Roberto, y muchas gracias por tu presentación y por tu forma de ser. Me alegro mucho de poder conversar contigo. Alberto, vos sabés que ayer domingo estábamos todos tranquilos, algunos en la playa, caminando por la Rambla, haciendo la siesta, y de repente quedamos absolutamente pasmados de lo que estaba pasando acá cerca. ¿Qué te pasó a vos con estos acontecimientos en Brasilia? Es la demostración de que la extrema derecha existe, de que la extrema derecha avanza. Yo no tengo ninguna duda que esto es reflejo de lo que pasó hace exactamente 2 años, el 6 de enero del 2021, con Trump en Estados Unidos, cuando invadieron el Capitolio, en el cual lo que querían hacer era destrozos. Bueno, vos mirabas anoche el Plan Alto y las oficinas y las máquinas tiradas al suelo y papeles por todos lados, toda la destrucción que pudieron. Y eran los bolsonaristas, era la extrema derecha, que sigue sobreviviendo en los Estados Unidos, donde tuvieron mucha dificultad de nombrar a McCarthy como presidente de la Cámara de Diputados, después de 8 o 10 votaciones y algunos días, recién pudieron, pero tienen fuerza. Entonces, lo que pasó en Brasil es un golpe es el intento, yo te diría, de alguna manera es el intento de un golpe de Estado. Ahí hay que analizar bien qué fue lo que hizo la policía en el Distrito Federal, ahí hay que analizar muy bien qué hicieron el conjunto de las Fuerzas Armadas, pero realmente fue un golpe, honestamente, para mí inesperado. Yo no hubiera esperado de ninguna manera una situación de esta naturaleza. Pero bueno, el mundo es así, el mundo avanza con mucha incertidumbre, te diría yo. Un mundo internacional donde compiten cada vez más Estados Unidos con China. China ya es prácticamente el primer productor de bienes en el mundo, entonces desde ese punto de vista no es un hecho menor. China empieza a tener algunas cooperaciones con Rusia, y estamos en medio de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha tenido sus efectos en el campo alimentario, en el campo energético, en el campo político, en la situación de la Unión Europea con respecto a esta situación, cómo Ucrania se sigue manteniendo gracias a las fuerzas, a los instrumentos militares que le otorga los Estados Unidos. Entonces tenemos un cuadro muy especial, de mucha incertidumbre, muy novedoso, donde hay que seguir esperando a ver hasta dónde se sigue concretando. El capitalismo sigue avanzando fundamentalmente porque sigue habiendo una velocidad del progreso técnico impresionante, y entonces tenés la inteligencia artificial y tenés otros nuevos elementos energéticos, y entonces hay que estudiar con profundidad y hay que esperar un poco algunos acontecimientos para poder tener definiciones más claras de lo que son las relaciones de poder en el campo internacional. Te quería en el campo latinoamericano, sí, Roberto. No, te quería volver un segundo a lo de Brasil. Ayer en el discurso que da Lula, y da ahí una hipótesis de quiénes serían los instigadores, y él habló ahí del agronegocio, de los garimpeiros desocupados, de los cortadores de madera ilegal. Él hizo allí un pequeño esbozo de quién podría estar atrás de todo eso. Es bien complicado poder tener desde Uruguay tratar de
de ver esas relaciones de poder. Puede ser que los del agronegocio siga funcionando en un país que esperábamos siempre que tuviese un avance industrial y que pudiese liderar cadenas de valor con Argentina y con Uruguay. Bueno, eso se fue limitando con el gobierno de Bolsonaro. Pero es posible que haya, sin duda que tiene que haber elementos importantes de poder en lo que podríamos llamar la parte civil. A mí me estaba preocupando mucho la parte militar, Roberto, y yo todavía no tengo idea de cómo funcionó, salvo que hay una intervención en el Distrito Federal porque llegaban los ómnibus y los ómnibus al lugar de los bolsonaristas donde estaban acampando, y la policía del Distrito Federal de Brasilia no se movilizó, no actuó. Entonces allí eso es lo que me preocupa realmente en este momento. Hay un tema que íbamos a llamarte, que bueno, que priorizó un poco esta sonada, pero el tema que originalmente también teníamos intención de conversar contigo era cuál sería las chances que tiene ahora la política exterior de este gobierno uruguayo frente a una presencia totalmente diferente en el Ejecutivo de Brasilia, y donde creo que Itamaraty va a pesar un poco más de lo que venía pesando Guedes, ¿verdad?, en la posibilidad o el guiño que le podía hacer a Uruguay. ¿Qué pensás de la situación que se viene a nivel de Mercosur con este nuevo posicionamiento? Bueno, en primer lugar, la posición de política exterior del gobierno uruguayo, algunos dicen que es sin rumbo. Han habido acciones de parte del gobierno uruguayo de flexibilizar el Mercosur. Yo creo que eso no lo van a lograr. De tener un acuerdo con China, yo creo que eso también se va a dificultar en el ámbito del Mercosur con la presencia de Lula en el gobierno brasileño. De pronto tiene gestos inusitados, como haber votado presidente del BID a un cubano norteamericano propuesto por Trump como presidente del BID. Entonces es inentendible una política exterior de esta naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, además hay una cosa que te llama la atención en este gobierno uruguayo, y es la falta de diálogo. El Cuquito Lacalle Pou no tiene el diálogo suficiente ni dentro del Partido Nacional, ni con el Partido Colorado, ni con Cabildo Abierto. No lo tiene el diálogo, menos lo va a tener con la oposición, con el Frente. Entonces aparecen figuras con ataques muy violentos como Graciela Bianchi y Sebastián da Silva, que te hacen acordar a la polarización política de Argentina, una polarización a nivel político y una polarización a nivel de la sociedad civil en la Argentina, donde en el Uruguay siempre tuvimos la capacidad de defensa de la democracia a través del diálogo y de las negociaciones. Bueno, se va dificultando. Por suerte para el Uruguay, y de alguna manera por suerte para el Cuquito también, los precios internacionales le ayudaron mucho en estos últimos años, con ingresos al sector exportador y con alguna fórmula de derrame, aunque es muy pequeña la fórmula de derrame, porque sigue habiendo problemas de desempleo, salario real a la baja, pese a que las actividades económicas crecieron ayudados, como te decía, o por inversiones que vienen del periodo anterior, como las de UPM y el ferrocarril central. Pero desde ese punto de vista, a tu pregunta concreta,
es muy difícil encontrarle el rumbo a esa política exterior. Yo creo que el Mercosur para mí es muy importante, para el gobierno uruguayo no, por eso insiste en la flexibilización y insiste que quiere por su cuenta tener acuerdos comerciales con todos los países del mundo con independencia del Mercosur, cosa que el Mercosur no lo permite y Lula no lo va a permitir. Yo espero una forma de equilibrar la situación. El Frente sigue actuando con fuerza en algunos elementos que se dieron en el Uruguay en estos últimos tiempos, absolutamente inesperados, como el de Marcé o el de Astesiano, pero lo que me preocupa más es esa falta de diálogo y esa posibilidad. Yo leía el otro día al Pepe Mujica que tenía temor de la polarización, temor de que nos argentinicemos, y realmente eso sería un tema grave, que de alguna manera está pasando en este momento con la política exterior inexistente en el rumbo por parte del gobierno de Lacalle Pou.